Hoy, amigos, vamos a hablar sobre las pastillas con las que envenenan a la gente. Me refiero específicamente a las pastillas para la presión arterial, esas pastillas que se usan para tratar la hipertensión. Hoy solo voy a hablar de algunos medicamentos que son muy comunes, que se recetan muy a menudo a las personas, pero precisamente esos medicamentos no se deben tomar, son los más tóxicos. Estos medicamentos hoy se los voy a mencionar, pero no los medicamentos en sí, sino más bien los grupos de estos medicamentos que definitivamente no se deben tomar. Además, les contaré qué sucede si una persona toma estos medicamentos. Entonces, en primer lugar, por toxicidad, los medicamentos con los que se trata la hipertensión son los sartanes. Estos son los medicamentos más tóxicos de todos los que se usan para tratar la hipertensión. ¿Qué son los sartanes? Es un grupo de medicamentos llamados antagonistas de los receptores de angiotensina segunda. Vamos a intentar entenderlo. Sabemos que la hipertensión la provocan los riñones de la persona. Los riñones siempre aumentan la presión arterial de una persona cuando ésta bebe una cantidad insuficiente de agua. Así que la hipertensión es una enfermedad de las personas que beben poca agua. Y cuando una persona bebe poca agua, los riñones no pueden limpiar el cuerpo. Y entonces los riñones secretan una hormona especial llamada renina, que se convierte en angiotensina I, y la angiotensina I se convierte en angiotensina segundo. ¿Y esta conversión de angiotensina primero en angiotensina segundo? Existen medicamentos que detienen esta conversión, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. El inhibidor de la ECA más común es el enalapril. Estos son los segundos medicamentos más tóxicos. Todos terminan en pril, enalapril, captopril, lisinopril y todos los demás que terminan en pril, perindopril, que ahora es muy popular. Estos medicamentos ocupan el segundo lugar, dañan gravemente los riñones en las personas. Es decir, el riñón intenta hacer lo mejor para sí mismo. Libera esta combinación de hormonas que estimulan el aumento del espasmo de los vasos sanguíneos y la presión arterial para que el riñón pueda funcionar. Y estos medicamentos, los llamados pril, detienen este proceso, inhiben la conversión de angiotensina primo en angiotensina segundo. Como resultado, el riñón no puede funcionar normalmente, no puede cumplir su segunda función, que se llama función de concentración. Como consecuencia, después de tomar estos medicamentos, la persona tendrá mucha orina, pero será clara y transparente. Pero al menos hay algo bueno en estos medicamentos. Su efecto no dura mucho tiempo. Es decir, provocan una cierta detención en la conversión de esta enzima y después de unas horas este efecto desaparece. El riñón puede volver a respirar. El riñón puede volver a funcionar. Pero los inhibidores de los receptores de angiotensina, los antagonistas de los receptores de angiotensina segundo, son los medicamentos conocidos como sartanes. Estos son valsartán, olmesartán, el mismo Edarbi, telmisartán. Estos medicamentos son mucho más tóxicos. Bloquean en los vasos sanguíneos los receptores para la angiotensina segundo, que el riñón produce para poder funcionar. Y esta inhibición, esta supresión de los receptores es un proceso más prolongado. Sí, estos medicamentos no producen un efecto inmediato, sino que su efecto es un poco más retardado. Se dice de ellos que deben tomarse de forma continua. Incluso si ahora tienes la presión normal, sigue tomando estas pastillas. Pero no es necesario hacerlo, porque el uso de estos medicamentos lleva al agotamiento del riñón y al desarrollo de disfunción renal. Amigos, con estos medicamentos van a dañar sus riñones. He visto a muchísimas personas que toman estos sartanes, toman Edarbi, olmesartán. Como resultado de esto, tienen una función renal extremadamente reducida, una baja densidad de la orina. Y debido a que los toman, esto se acompaña de bolsas bajo los ojos, hinchazón y otros signos de alteración en el funcionamiento de los riñones. Y además, estas alteraciones son significativas. Y considero que este medicamento, debido a la duración de su acción y su efecto tóxico sobre el riñón, es el más venenoso de todos los que se utilizan para tratar la hipertensión. Así que doy un consejo aparte. Si le han recetado alguno de los medicamentos sartanes, cámbielo por cualquier otro, pero no por sartanes. Si analizamos los siguientes medicamentos que se utilizan para tratar la hipertensión, los que ocupan el tercer y cuarto lugar son las pastillas que tratan la hipertensión actuando ya sobre el corazón. Estos son el medicamento beta bloqueante bisoprolol, así como el bloqueador de los canales lentos de calcio, amlodipino.
Así que vamos a analizar un poco más estos medicamentos. ¿Qué hace el bisoprolol? El bisoprolol es un beta bloqueante. Detiene el corazón, bloquea los receptores de adrenalina que hay en el corazón y ralentiza su funcionamiento. Por eso, el bisoprolol es uno de los medicamentos que se utilizan para tratar la arritmia. Es decir, si una persona tiene una forma de arritmia taquisistólica en la que la frecuencia cardíaca supera los 90 latidos por minuto, lo que ya es taquicardia, a veces para resolver el problema de la taquicardia se toma o se utiliza bisoprolol. El bisoprolol actuará sobre el corazón, deteniéndolo. No le permite funcionar, disminuyendo la frecuencia de los latidos del corazón. Y a veces esto incluso es razonable. Pero me he encontrado con casos en los que las personas teniendo un pulso incluso menor de 60, sin, por supuesto, consultar a un médico. Es terrible cuando incluso después de consultar a un médico siguen tomando bisoprolol, lo que lleva a una desaceleración aún mayor del ritmo cardíaco y entonces en ese estado el corazón no puede desempeñar su función normalmente. Esta alteración de su ritmo puede incluso llevar a un bloqueo del ritmo cardíaco y a la necesidad en el futuro de implantarle a la persona un marcapasos eléctrico que estimulará la actividad cardíaca y hará que el corazón ya no lata bajo la influencia de nuestro marcapasos natural, sino bajo la influencia de una máquina eléctrica que pone en marcha el corazón para la persona. Por eso el uso de los beta bloqueantes en ningún caso puede ser permanente. Debe ser estrictamente regulado por un médico y solo puede utilizarse únicamente en presencia de taquicardia y solo en aquellos casos en los que no se logra eliminar la taquicardia por otros medios. Porque a veces incluso esa taquicardia es una reacción protectora en el organismo humano y no es tan sencillo ni siempre necesario reducirla. Por eso, en tercer lugar, en cuanto a toxicidad, entre los medicamentos que se utilizan para tratar la hipertensión está el bisoprolol, con el que detenemos el corazón. Pero hay otro medicamento que envenena el corazón. Y el medicamento que envenena el corazón se llama amlodipino. ¿Qué es este medicamento? Bueno, es un medicamento bloqueador de los canales de calcio. ¿Qué es lo que impiden? Impiden que el calcio llegue al corazón, bloquean el acceso del calcio, que es necesario para la contracción del corazón. El corazón es un músculo. Para que el músculo se contraiga se necesita calcio. Para que el músculo funcione como cualquier otro músculo, el calcio es absolutamente necesario. Pero los antagonistas de los canales de calcio detienen el acceso del calcio al corazón, impidiendo que se contraiga y en esencia envenenando el corazón para la persona. Es decir, ocurre un envenenamiento del corazón y debido a esto el corazón pierde la capacidad, pierde su fuerza para bombear sangre por el cuerpo. El corazón se vuelve envenenado y al estar envenenado es débil. El corazón se debilita y por eso al tomar amlodipino u otros antagonistas del calcio se produce un debilitamiento del corazón y el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Es decir, el amlodipino provoca daño al corazón y me enfrento a esto. Cuando prescriben lercamen, lercanidipino, cuando prescriben verapamilo, otros medicamentos, provocan que la gente se queje de tener hinchazón en las piernas. Pero la hinchazón en las piernas es la primera etapa de la insuficiencia cardíaca. Y resulta que el médico provocó este paro cardíaco con su prescripción incorrecta. A una persona le recetaron amlodipino y se sorprenden de que después de 2 meses de tomarlo tenga hinchazón en las piernas y dificultad para respirar al subir al 5º piso, lo cual ya es la segunda etapa de la insuficiencia cardíaca. Es decir, estos medicamentos son tóxicos para el corazón y pueden tomarse solo para una reducción puntual de la presión arterial, pero en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, deben usarse para un consumo permanente o continuo. Entonces, hagamos un resumen una vez más. Digamos así, nuestra tabla principal, los 4 medicamentos principales de los que hablé hoy y que definitivamente no se deben tomar, en primer lugar, por su toxicidad, son los medicamentos de los sartanes. Estos son etarbi, telsartán, telmisartán, valsartán, valsacort y así sucesivamente. En segundo lugar, están los medicamentos terminados en pril, enalapril, captopril o la mezcla de priles con diuréticos. En tercer lugar está el bisoprolol. A este grupo también pertenecen el nolol, metoprolol y otros medicamentos terminados en LOL beta bloqueadores. Y en cuarto lugar
está el amlodipino, un medicamento antagonista de los canales de calcio que envenena y destruye el corazón de la persona. Este es, por así decirlo, el ranking de los medicamentos con los que se trata la hipertensión y que definitivamente no se deben tomar. Y entonces, ¿qué dirán ustedes? ¿Se puede usar para la hipertensión, para la presión alta? Amigos, recomendación del doctor Golod: con la hipertensión puedes bajar la presión con medicamentos una vez, pero no se deben tomar pastillas para la presión de manera constante. No es necesario hacer esto. Esto es destructivo tanto para los riñones como para el corazón, sin importar qué tipo de pastillas sean. Por eso recuerden, la hipertensión debe ser curada. Curar significa lograr que la presión ya no vuelva a subir en la persona. Para ello, pongan a trabajar sus riñones. Para que los riñones funcionen bien y no les suban la presión, la primera regla es: beban mucha agua. La cantidad de agua es 1 litro por cada 30 kilos de peso. Esa es la cantidad que los riñones necesitan para poder funcionar. Ese es el mínimo biológicamente permitido de consumo de agua. La segunda regla: activen el funcionamiento de sus riñones. Activen sus riñones. Para activar sus riñones hacemos 2 cosas. Primero, calienten sus riñones con el calor infrarrojo de la cerámica de turmalina durante aproximadamente 1 hora al día, envuélvanlos y caliéntelos. El calor infrarrojo de la cerámica de turmalina penetra en profundidad, calentando directamente los riñones y no solo la piel del cuerpo. Y lo siguiente, después de eso, asegúrense de calentar sus piernas, pero no los pies, sino las pantorrillas y los muslos. La salud y la funcionalidad del sistema genitourinario dependen del calor en las piernas. Por eso, para curar la hipertensión, solo hay 3 cosas. Beban suficiente agua, calienten los riñones y calienten las piernas. Y háganlo hasta que las piernas suden. Y cuando hagan esto, los riñones empezarán a funcionar y dejarán de aumentar la presión. Y cuando ya hayan curado su hipertensión, entonces podrán dejar las pastillas. No las dejen simplemente así. No se pueden dejar, hay que reemplazarlas y solo las dejarán cuando ya hayan curado la hipertensión. Bueno, esta fue la información de hoy para ustedes sobre las pastillas que definitivamente no se deben tomar, así como sobre cómo tratar la hipertensión.